Dos nuevos fallecimientos hoy sitúan el número de muertes por COVID-19 en nuestra ciudad en un total de 38. Los dos últimos han sido de personas ingresadas en planta del hospital universitario. Hoy se han detectado 18 nuevos positivos y se han confirmado 68 nuevos curados. En el hospital hoy hay 35 personas, 7 en UCI, 21 en planta y 7 en urgencias. El total de casos activos en Ceuta es de 572. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El hospital universitario no está al borde del colapso ni fuera de control. Así lo ha asegurado el INGESA, que sí ha reconocido en cualquier caso que la situación no es buena. El director territorial de este organismo ha tranquilizado además a la ciudadanía con respecto a la situación en la que se encuentra la UCI y las posibilidades con las que cuenta. La capacidad actual de UCI es de 17 camas. Vuelvo a repetir que el hospital tiene un plan de contingencia que permite mover camas y pacientes y adaptar a las necesidades. Se han habilitado, a pesar de que todavía queda capacidad, para adelantarnos a los acontecimientos, 5 camas de UCI totalmente equipadas con la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Esas 5 camas podrían ampliarse hasta 20, de tal manera que podríamos tener una capacidad total, y no hay que llegar a eso, porque sería una situación muy complicada, a 37 camas. La posibilidad de un confinamiento domiciliario continúa en el aire. Si esto ocurre de nuevo, habría que decidir qué hacer con los inmigrantes irregulares presentes en la ciudad y que en su mayor parte fueron acogidos por la ciudad autónoma durante el anterior estado de alarma. Hoy la delegada del Gobierno no ha dejado claro qué ocurriría en esta ocasión con estas personas. En caso de un hipotético confinamiento que tengamos que hacer en la ciudad autónoma de Ceuta, tanto la ciudad autónoma como la delegación de gobierno sabemos lo que tenemos que hacer. La ciudad ultima la puesta en marcha del punto COVID para duplicar las pruebas diagnósticas. En el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa, la vicepresidenta primera y el consejero de Sanidad han solicitado un refuerzo de los cuerpos para agilizar el tránsito en la explanada en la que se montará el dispositivo. Al ser la realización de PCR una competencia asistencial, la ciudad empleará los test de antígenos para realizar pruebas a los contactos asintomáticos de positivos. Alrededor de 50 integrantes de Cruz Roja, apoyados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, prestarán asistencia en las 3 carpas que se montarán en este punto COVID, que funcionará con cita previa. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad. Hoy lunes 9 de noviembre. Esto es Noticias Ceuta. Bienvenidos. Como les contábamos, 2 nuevos fallecimientos hoy sitúan el número de muertes por COVID-19 en nuestra ciudad en un total de 38. Los 2 últimos han sido de personas ingresadas en planta del hospital universitario. Hoy se han detectado 18 nuevos positivos y se han confirmado 68 nuevos curados. En el hospital hoy hay 35 personas, 7 en UCI, 21 en planta y 7 en urgencias. El total de casos activos en nuestra ciudad es de 572. En lo que respecta a los centros docentes, el número de positivos en coronavirus es de 14, en aislamiento 87. En cambio, el de alumnos positivos es 95 y en aislamiento han descendido a 814. Los grupos cerrados son a día de hoy 28. La ciudad ultima la puesta en marcha del punto COVID para duplicar las pruebas diagnósticas. En el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa, la vicepresidenta primera y el consejero de Sanidad han solicitado un refuerzo de los cuerpos para agilizar el tránsito en la explanada en la que se montará el dispositivo. Al ser la realización de PCR una competencia de asistencia, la ciudad empleará alrededor de 50 integrantes de Cruz Roja, apoyados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, que también prestarán asistencia en las 3 carpas que se montarán en el punto COVID, que funcionará, como les hemos comentado, con cita previa.
La vicepresidenta primera de la ciudad y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu, y el vicepresidente tercero y consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, han coordinado hoy la primera de las 2 sesiones semanales del Centro de Coordinación Operativa frente al coronavirus, en la que ambos representantes del Gobierno de la ciudad han solicitado un refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de cara a la puesta en marcha esta semana del punto COVID en la explanada de Loma Colmenar. El objetivo de este requerimiento es agilizar el tránsito de vehículos para el acceso y salida de esta zona protegida, para lo que además se ha pedido la colaboración de los representantes vecinales de la zona cercana. En el transcurso de la reunión, Mabel Deu ha indicado que se están ultimando las necesidades de ese punto COVID, para el que se montarán 4 módulos prefabricados y que contará con alrededor de 50 integrantes de la entidad Cruz Roja, que estarán apoyados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Durante los próximos días serán formados para prestar asistencia en este dispositivo, que funcionará con cita previa y que permitirá duplicar las pruebas diagnósticas en Ceuta, reiterando así el compromiso de la ciudad de llevarlas a cabo. Y es que al ser la realización de las pruebas PCR una competencia asistencial, la ciudad empleará más de 12.000 test de antígenos destinados a los contactos asintomáticos de los positivos notificados por Ingesa, test que se practicarán en los 5 primeros días del periodo de aislamiento. En cuanto han existido pruebas con la suficiente sensibilidad y especificidad, el Gobierno de la ciudad los ha adquirido con el propósito de que Ceuta pueda igualarse en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas con el resto de autonomías. Hay que subrayar que las personas confinadas únicamente podrán salir de sus domicilios para la realización de dicho test de diagnóstico. Desde el pasado jueves, la policía local ha interpuesto 102 denuncias por incumplimiento de las medidas anti-COVID. A este respecto, la vicepresidenta primera, Mabel Deu, recuerda las normas de obligado cumplimiento y agradece también la colaboración de las comunidades de vecinos en esta tarea. Quienes se sometan a las pruebas diagnósticas podrán ir acompañados. Los vicepresidentes de la ciudad han solicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil una unificación de criterios en cuanto a permitir que el desplazamiento por motivos médicos pueda realizarse con acompañamiento. Por este motivo, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación va a remitir una nota informativa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, reiterando que en esa asistencia médica que motiva el desplazamiento justificado pueda ser posible viajar acompañado por otra persona en el caso de que se considere necesario. La vicepresidenta ha recordado que ya están en vigor las nuevas restricciones en cuanto a la limitación horaria. Está prohibido permanecer en la vía pública, salvo causa justificada, entre las 22 y las 7 horas. La prohibición de reuniones de más de 4 personas en espacios públicos o privados, salvo que convivan en el mismo domicilio, y la limitación de la movilidad, por la que se permitirá viajar, salvo por causa justificada. Se mantienen los mismos términos que en el anterior decreto del presidente las limitaciones de aforo en los lugares de culto, 30% con un límite máximo de 75 personas. Mabel Deu ha valorado el esfuerzo de las comunidades en recomendar a la ciudadanía que limite su asistencia a los templos dadas las actuales circunstancias sanitarias. Por parte de la policía local se ha dado cuenta que desde el pasado jueves, día 5 de noviembre, el cuerpo ha interpuesto un total de 102 denuncias por el incumplimiento de las medidas anti-COVID, 8 por el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, el botellón, 64 por no llevar mascarilla y 29 por desobediencia. El hospital universitario no está al borde del colapso ni fuera de control. Así lo ha asegurado el Ingesa, que se ha reconocido que la situación no es buena. Con más de 2.000 confinados y disparada la tasa de positivos, el Ingesa ha defendido que el hospital no está al borde del colapso ni fuera de control. El plan de contingencia fija 8 niveles y ahora estamos en el nivel 2 con el 50% de las camas libres. En cualquier caso, la situación no es buena. Desde que entró en vigor el toque de queda, sí ha habido cierta disminución de casos en el hospital. En cuanto a la UCI, aún cuenta con capacidad suficiente según Ingesa. La capacidad actual de UCI es de 17 camas. Vuelvo a repetir que el hospital tiene un plan de contingencia que permite mover camas y pacientes y adaptar a las necesidades. Se han habilitado, a pesar de que todavía queda capacidad, para adelantarnos a los acontecimientos, 5 camas de UCI totalmente equipadas en la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Esas 5 camas podrían ampliarse hasta 20, de tal manera que podríamos tener una capacidad total, y no hay que llegar a eso, porque sería una situación muy complicada, a 37 camas. Y en cuanto al personal de UCI, es el siguiente. Sobre médicos hay 5 en plantilla
una médico está de baja laboral y se va a incorporar una médico intensivista con plaza en urgencias, más un médico extracomunitario que ya está en el hospital. Próximamente se incorporará otro. La normativa actual permite dicha incorporación. Lopera también se ha referido a la ampliación de la zona diáfana de urgencias, que está en proceso, y a otros proyectos que llevan años sin llevarse a cabo. Habría que preguntarse también por qué no se hizo anteriormente. Porque anteriormente hubo ébola, hubo gripe y hubo otras enfermedades infecciosas de alto riesgo. Como podría preguntarse por qué se está ampliando ahora y se está haciendo el SWAP, el Servicio de Urgencia de Atención Primaria, en el edificio de la Mutua, cuando podía haberse hecho con mucha antelación, o por qué se está haciendo el Centro de Salud del Tarajal, cuando hace muchos años que se tenía que haber hecho. Y no cambiemos de asunto. Escuchamos el testimonio de Rosa Fuentes, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería, que nos cuenta su experiencia en primera persona en esta segunda ola de la pandemia en la UCI. La segunda ola está golpeando muy duramente nuestra ciudad. En la primera ola llegaron a tener a la vez en la UCI 4 pacientes y en esta segunda ha venido todo de golpe. Hay numerosos ingresos, tenemos ahora mismo en planta 20 pacientes. 7 que se encuentran en la observación de urgencia y nosotros en UCI tenemos 7 pacientes. En la UCI COVID tenemos 6. En la UCI COVID ahora mismo tendríamos una plaza libre. Una plaza libre y a expensas otra porque tampoco no tenemos muy claro, porque tenemos en la UCI también un quirófano que supuestamente también se podría utilizar como habitación de UCI. Dicen que no conocen el plan de contingencia, que nunca lo han leído y que actualmente estamos en el 2. En la UCI están faltos de personal y cargados de trabajo, ya que esta enfermedad requiere unos cuidados muy complicados. Nos han reforzado tanto las tardes como las noches con un enfermero más en el turno. En Ceuta tenemos una ratio de 590 por cada 100.000 habitantes, es decir, aquí nos harían falta, para equipararnos con la media europea, 223 enfermeros. Por último, apela a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Porque esta enfermedad está teniendo muchas secuelas, incluso ahora se está viendo pacientes jóvenes, muy jóvenes, asintomáticos, que ni siquiera pueden subir una escalera. Y los síntomas que han tenido no son síntomas de COVID, sino síntomas de las secuelas del COVID. No saben que han padecido la enfermedad y que para fiesta vamos a tener tiempo, que a ver si esto en un futuro próximo. Pues ya lo han escuchado. El director territorial de Ingesa se ha referido al hecho de que Ceuta aparezca entre las autonomías que menos pruebas realizan. Ha explicado que Ingesa realiza las pruebas que tiene que hacer, no así el resto de entidades encargadas de llevarlas a cabo, como las compañías privadas y la Consejería de Sanidad. Yo puedo afirmar que el número de pruebas que se hacen en el Ingesa es adecuado, sigue los procedimientos y se hacen en tiempo y forma. Si el resto que tienen que hacer pruebas la hacen en menor cuantía, ocurren dos situaciones: que disminuye el número de pruebas por 100.000 habitantes respecto a otras comunidades autónomas, y como el Ingesa hace pruebas a los pacientes sintomáticos, el índice de positividad es más alto. Y precisamente a este respecto, fuentes de la ciudad han apuntado que el gobierno local no tiene medios ni recursos para hacer PCRs que se realizan en el laboratorio de microbiología del hospital. El presidente le ha venido reclamando con insistencia al gobierno en cada videoconferencia con Pedro Sánchez que se aumentara el número de pruebas, porque Ceuta está a la cola del país y lo sigue estando. Solo ahora, cuando se dispone de test de antígenos con una fiabilidad similar a las PCR, es cuando la ciudad va a montar un dispositivo para hacer pruebas diagnósticas que se van a hacer a los contactos asintomáticos de positivos, algo que hasta ahora no se había hecho. En esta primera fase, 12.500, pero la ciudad continuará con su estrategia de adquirir más. Y más asuntos del día. La mesa enfermera denuncia que autorizar la realización de test COVID en las farmacias
vulnera 12 leyes y pone en serio riesgo la salud de las personas, ya que estos establecimientos se podrían convertir en posibles focos de contagio y de transmisión del virus. La mesa incide en que, entre otras normativas que se incumplirían, se encuentra también la relativa a la prevención de riesgos laborales, que establece que para hacer en condiciones de seguridad este tipo de test se necesita contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas y con personal cualificado para la realización e interpretación de los mismos, así como realizar una gestión óptima de la eliminación de los residuos generados contaminados y propiciar el registro y el traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública. Por lo que, en cualquier caso, en caso de realizarse, se emprenderían todas las acciones legales oportunas a nivel nacional y europeo. La delegada del Gobierno ha mostrado respaldo a todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno local para luchar contra la pandemia. En cualquier caso, ha abogado por medidas más restrictivas y ha defendido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están bien coordinados. En cuanto a la inmigración irregular, cree que Ceuta está ahora en un momento muy bajo y no se ha pronunciado sobre qué ocurriría con los migrantes irregulares en caso de confinamiento. Pese a apoyar las medidas que está adoptando la ciudad autónoma, la delegada apuesta por endurecer las restricciones. La delegación de Gobierno ha sido siempre partidaria de medidas más restrictivas para que no se produjera lo que últimamente hemos tenido. En materia de inmigración irregular, cree que nos encontramos en un momento bajo y no ha desvelado qué ocurrirá con los migrantes si hay confinamiento. En caso de un hipotético confinamiento que tengamos que hacer en la ciudad autónoma de Ceuta, tanto la ciudad autónoma como la delegación de Gobierno sabemos lo que tenemos que hacer. Y es que el CETI acoge ahora a 178 personas, pero afirma que por la pandemia solo pueden llegar a los 300. Ahora mismo no podemos pasar de 300 personas dentro del CETI. En estos momentos están ingresando en el CETI personas que, habiendo estado tuteladas por la ciudad y que han cumplido los 18 años, están pasando a formar parte del CETI. Por último, ha negado que las obras de la frontera se hayan paralizado. La Junta de Personal del Ingesa ha exigido la puesta en marcha de un punto centralizado en el que se realicen todas las pruebas de detención que sean necesarias, ya sean serológicas o PCR. La implementación de tal dispositivo debe ser lo más inmediata posible, ya que ello contribuiría a la protección de la población, una mayor seguridad para los sanitarios y además es una medida con menor coste económico, ya que disminuye la necesaria disponibilidad de materiales en todos los puntos de atención. Otra de las medidas prioritarias es el traslado de las instalaciones del Centro de Salud del Tarajal. Por último, hacen pública la demanda de que los contratos de personal de apoyo de sustitución se hagan en suficiente cantidad y además tengan la suficiente estabilidad. Las clases van a seguir por ahora siendo presenciales. El virus no está en las aulas, según la delegada del Gobierno, que considera que las clases son seguras. También en el ámbito educativo se ha referido a la polémica que rodea a la contratación de la esposa del director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Salvador Mateos afirma que está a la espera de la llegada del expediente abierto al respecto en el Ministerio. El expediente sobre el director provincial de Educación, como sabéis, lo está llevando el Ministerio de Educación y Formación Profesional directamente. Yo confío en que acabe pronto y que podamos saber la solución que le han dado. Y atención, porque como saben, hoy entra en vigor hasta el próximo día 23 la prohibición de estar en la vía pública salvo una causa justificada entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Si tienen dudas, aquí se las despejamos. Atentos.
le respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la limitación horaria, ya que seguimos manteniendo la calificación de riesgo extremo según los indicadores umbrales que han sido establecidos por el Consejo Interterritorial de Salud en sesión celebrada el pasado día 22 de octubre. La evolución de la pandemia exige la adopción de medidas sanitarias más severas para contener la propagación de los contagios. Estas medidas tendrán efecto desde las 0 horas de hoy hasta las 0 horas del día 23 del mismo mes. No obstante, serán objeto de seguimiento y evaluación permanente con el fin de garantizar su adecuación y adaptación a la evolución de la situación de la ciudad. Está prohibido estar en la vía pública, salvo causa justificada, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Si tienen dudas, vamos a intentar resolvérselas. ¿Se puede repartir comida a domicilio más allá de las 10 de la noche? ¿Hasta qué hora podría hacerlo? Sí, el reparto a domicilio está permitido, teniendo en cuenta que el repartidor está cumpliendo una obligación laboral. El reparto está autorizado hasta las 12 de la noche. Es posible recoger comida para consumir en el domicilio a partir de las 10. Esto no es posible, ya que no es un supuesto amparado en la restricción a la libertad de circulación. ¿Pueden los hoteles u otros establecimientos ofrecer servicios de cena después de las 10? Sí, pero exclusivamente para los clientes que estén alojados. ¿Se puede viajar en el barco que sale a las 6:30? ¿Y si llega más tarde de las 10? En estos dos supuestos se permite la circulación, aunque solo para el tránsito hasta la estación marítima del pasajero o regreso a su domicilio. ¿Se puede sacar al perro entre las 10 y las 7 de la mañana del día siguiente? No, ya que tampoco es un supuesto que se contemplen las excepciones a las restricciones a la movilidad en esta franja horaria. ¿Y la basura se puede sacar a partir de las 10? Tampoco se considera un supuesto permitido en la restricción a la movilidad. Como saben, en Ceuta se puede sacar la basura desde las 8 de la tarde. Tampoco se permite hacer deporte a partir de las 10. Todas las actividades culturales o recreativas tienen que finalizar antes de las 10 de la noche, con el fin de que los espectadores puedan regresar a sus domicilios. ¿Se puede ir a una farmacia de guardia de madrugada? Sí. ¿Y repostar en las gasolineras? Sí se contempla, siempre y cuando ese repostaje sea para realizar alguna de las actividades permitidas en el decreto. Las gasolineras abren solo para el suministro de combustible, pero sus tiendas permanecerán cerradas entre las 10 y las 7. Bien, más asuntos. Vox critica que en Ceuta no se haya hecho aún un cribado poblacional y se recurra a medidas del siglo XVI, como el toque de queda para luchar contra la COVID-19. En este sentido, esta formación política alude que nuestra ciudad está a la cola de España en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus, en una situación donde los contagios de la pandemia están disparados en la ciudad, llegando a alcanzar la tasa más alta de casos por 100.000 habitantes en la última semana y registrado en la actualidad más de 600 contagios activos. La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ya preguntaba en septiembre al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuál era el motivo por el que las pruebas PCR era muy inferior en nuestra ciudad que en el resto de autonomía, sin obtener respuesta del Ejecutivo Nacional, aludiendo solo al seguimiento de protocolos del Ministerio de Sanidad. Además, el gobierno de Sánchez responde ahora que desde el área sanitaria de Ceuta no se han realizado cribados poblacionales de carácter epidemiológico con dicha técnica diagnóstica y deja ver que la responsabilidad es de este área dependiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La valoración de las peticiones de PCR, recuerdan desde Moncloa, se efectúa con la implicación del Servicio de Medicina Preventiva, atendiendo a la definición de casos, establecida por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la realidad es que, a pesar del aumento de casos, las pruebas se limitan y ni siquiera se realizan a los contactos de un positivo, a no ser que presenten síntomas. Vox dice que Ceuta se encuentra en su récord de contagios desde que empezó la pandemia y mientras el gobierno reconoce que no se han hecho cribados poblacionales. En este sentido, esta formación política añade que esta es la muestra de que lo único que hace es crear incertidumbre entre los ciudadanos que ven cómo se siguen limitando sus derechos, pero no se les protege desde las instituciones. La diputada de Vox por Ceuta defiende que el ciudadano no debería tener que elegir entre salud o derecho. Hay que recordar, dice Vox, que España ha sufrido el confinamiento más severo y ha tenido las mayores tasas de mortalidad. Califica el toque de queda de una medida del siglo XVI y advierte de que contra este virus hay que utilizar tecnología del siglo XXI, como esos cribados que el gobierno se niega a hacer
pasado la enfermedad. El Ejecutivo de la Nación confirma a Vox su intención de continuar con la creación de un cupo para los menores extranjeros en los planes de empleo. Juan Sergio Redondo advierte que el cupo MENA en el plan de empleo irá increciendo y quitará trabajo a las familias ceutíes. Para nosotros es sorprendente que el Gobierno asuma, acepte y se ratifique en la idoneidad de reservar un número de plazas para estos menores que no debemos olvidar que han entrado en la ciudad de Ceuta de manera ilegal, ¿no? Nosotros entendemos que esto es totalmente negativo, es contraproducente tanto en el aspecto laboral, por lo que afecta a los ciudadanos de Ceuta, que ven como año tras año se quedan fuera de estos planes de empleo, y segundo por el efecto llamada que producen este tipo de medidas, porque es evidente que desde Marruecos se va a contemplar este tipo de entrada o de acceso al ámbito laboral, pues precisamente como un reclamo para seguir fomentando esa entrada ilegal de menores en la ciudad de Ceuta. El Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias lo ve como algo normal, y nosotros queremos poner de manifiesto pues, que es algo contraproducente, negativo y muy dañino para las ciudades de Ceuta y Melilla en lo que a la contención de la inmigración ilegal y lo que es la inmigración de estos menores desde el Reino de Marruecos. Más asuntos. MDIC ha hecho público que el juzgado abre diligencias previas por el caso de las mascarillas, en el que este partido acusa al gobierno local de un sobrecoste de 225.000 euros en un procedimiento de emergencia. Este partido apunta que el juzgado solicita al Ejecutivo ceutí que presente la documentación y que justifique el procedimiento utilizado. Según ha informado MDIC, el juzgado ha abierto diligencias previas para esclarecer si existieron los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte del gobierno local en la compra de productos sanitarios a una empresa de venta de vehículos por un total de casi 400.000 euros. Según este partido, en el auto de apertura de diligencias se afirma que el retraso en la firma del decreto y la utilización del procedimiento de emergencia junto al retraso en la adjudicación de contratos buscaba entregar contratos sin transparencia, lo que ha redundado en sobrecostes innecesarios en perjuicio del interés público. Por último, MDIC ha recordado que, a su entender, el sobrecoste de la compra podría alcanzar los 225.000 euros, cantidad con la que se podría haber comprado 50.000 test de antígenos. Y más cosas. El Consejo de Administración de Red.es da luz verde a la compra de más de 22.000 ordenadores con conectividad para Asturias, Baleares, Aragón, Ceuta y Melilla. Se trata de equipos informáticos con servicios de conectividad asociadas para los centros sostenidos con fondos públicos. Esta actuación se orienta a cerrar la brecha social y tecnológica para que los alumnos más vulnerables puedan beneficiarse de la educación a través de medios digitales. Cuenta con un presupuesto de 11,5 millones, de los que 9,4 son aportados por Red.es a través de fondos FEDER y el resto por las comunidades autónomas. La financiación, cuya actuación cuenta con un presupuesto global de más de 11.500.000 euros en la distribución, asigna a Ceuta 631.277 euros. Esta actuación contempla más de 1.400 puestos para nuestra ciudad. El programa Educa en Digital contempla dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser prestados y puestos a disposición de los estudiantes con necesidades. También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial en el centro como desde el hogar, con el fin de dotar a la comunidad educativa de recursos educativos digitales. Para ello, el pasado mes de junio se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Red.es, con el objetivo de apoyar la transformación digital de la educación en España. La totalidad de las comunidades y ciudades autónomas se han adherido a este programa, que movilizará inicialmente 230 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un presupuesto inicial máximo de hasta 190 millones de euros, con la cofinanciación de fondos FEDER. Más cosas. La Policía Nacional esclarece y detiene a un individuo por varios robos con violencia e intimidación. Ha identificado además a otros dos por el mismo motivo. Uno de ellos está en prisión y el otro en Punta Blanca.
La Policía Nacional ha detenido a una persona de 42 años como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación, además de haberse procedido a la identificación de varios individuos que tenían el mismo modus operandi y también se encuentran privados de libertad, uno en prisión y el otro en el centro de internamiento Punta Blanca, ya que es menor de edad. Los hechos ocurrieron en la última semana de octubre, cuando, aprovechando que sus víctimas habían realizado unas compras en la avenida Juan de Borbón y Conde de Barcelona, las abordaban esgrimiendo un arma blanca de grandes dimensiones, consiguiendo intimidarles para que accedieran a entregar el dinero que portaban, además de sus enseres personales, llegando a agredir a algunas personas que se vieron obligadas a acudir al hospital universitario. La Asociación de Natación de Aguas Abiertas de Ceuta ha denunciado que 2 nadadores han sido arrollados por una embarcación de altura en la playa de la Ribera. Los nadadores, que iban señalizados con sus correspondientes boyas y nadaban en paralelo cerca de la costa, sufrieron sendos golpes en cadera y espalda. Ante la cada vez mayor presencia de nadadores en aguas abiertas, la asociación hace un llamamiento a las autoridades y a los usuarios de las embarcaciones para que presten especial atención a la zona de la playa de la Ribera, Chorrillo, Juan 23, San Amaro y playa de Benítez, áreas en las que se suele practicar este deporte. Y les presentamos ahora este bonito ejemplar hembra. Es una tortuga verde encontrada por los buzos de la Almadraba y entregada al personal del CECAM. Pesa cerca de los 100 kilos. La flotabilidad de la tortuga es positiva y parece que se encuentra en buen estado. Es ya la quinta recuperada en aguas ceutíes. Vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana martes tendremos cielos nublados y encapotados con temperaturas estables entre los 20 grados de máxima y los 15 de mínima, vientos de poniente. Y respecto al miércoles, cielos poco nubosos con alta posibilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima. Tendremos vientos de levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 531-531. Bien, pues es todo por el momento. Gracias por su atención y por estar ahí cada noche. Mañana, si quieren, nos volvemos a ver a las 8:30 en su cita diaria con la información. Descansen, mucho ánimo. Buenas noches.